Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con acrílicos. Voy a comenzar a trabajar en la zona del cielo. Yo voy a estar utilizando pinceladas en diagonal. Usted va a trabajar de acuerdo a su gusto y conveniencia. En estos momentos estoy aplicando azul phtalo más blanco. Si usted no quiere utilizar azul phtalo, utilice el azul que tenga a la mano o el de su preferencia. A ese residuo de mezcla agregué un poco de rojo, algo más de blanco, obtuve un violeta y continué trabajando. No lavé el pincel, no es necesario. Lo que estoy haciendo es cuando el pincel no corre adecuadamente, agrego un poquito de agua, puesto que yo estoy trabajando sobre papel y este es bastante absorbente. Si estás trabajando sobre un canvas y también sientes que no te corre adecuadamente, sí puedes utilizar ese poquito de agua con mucha precaución. Si agregas demasiada agua, lo que puedes hacer, en vez de aplicar la pintura, puedes levantar la misma. Así que si tienes algún medio para acrílico, puedes utilizarlo para resolver este problemita. En la zona del cielo he dejado un espacio sin pintar, así que lavé el pincel, mezclé un poco de amarillo de cromo, en este caso con algo de blanco, y comencé a aplicar en esta zona. Lo llevé un poco hacia el azul, ahí se va a ver algo hacia el verde, pero no es problema, por lo menos a mí no me preocupa. Luego utilicé un poco de naranja, el cual obtuve mezclando algo de rojo, amarillo con un poco de blanco, y estoy aplicando en la zona del cielo. Voy a estar integrando también algo de naranja, de violeta, perdón, y el violeta te recuerdo que se obtiene mezclando rojos y azul. Todos los colores que estoy mezclando no van a estar puros y lo estoy suavizando o bajando un poco la intensidad, agregando algo de blanco. Repito el proceso en aquellas zonas que sea necesario, agregando los colores que entienda necesita en esta zona. Yo voy a continuar trabajando con violetas, azules y naranjas. Ahora voy a dejar a que seque un poco la zona del cielo, y mientras voy a dar la base en lo que será el agua, y para esto estoy utilizando nuevamente azul phtalo. Agregué algo de rojo, un mínimo de amarillo, es opcional, y blanco. Voy simplemente a dar pinceladas horizontales. Cuando el pincel no corre adecuadamente, repito el proceso de ir agregando un poquito de agua. Lo que busco es simplemente cubrir la zona baja, en este caso del papel, que es sobre lo que estoy trabajando yo, cubrir toda esa zona lo mejor posible. No me preocupo de que quede perfectamente cubierto en estos momentos, porque en esta zona pues ya voy a estar trabajando nuevamente sobre este color. Una vez terminado, voy a estar utilizando un pincel, en este caso de celda. Está seco. Agregué un poquito de blanco y voy a estar aplicándolo en algunas zonas para dar un poquito de claridad. Lo que estoy haciendo es utilizar la técnica que se llama pincel seco. El pincel no ha tocado el agua aún. Agrego poca cantidad de pintura en el pincel y la voy aplicando y voy arrastrando el pincel hasta que quede prácticamente limpio. Ahora voy a mezclar un poco de azul, rojo y negro. Me estoy ayudando con una espátula, pero esto no es necesario ni obligatorio. Lo que estoy buscando es un tono que va de violeta bastante oscuro. Ahora estoy pintando la zona o la base en la zona que va a estar unas montañas situadas. Te recuerdo que el color que estoy utilizando es una base y la conseguí mezclando azul, rojo y negro. Extiendo el color un poco. Ya en esta parte puedo mojar el pincel si se necesita. Esta ya la técnica del pincel seco solamente era para dar un poquito de luz en la parte del cielo, nada más. Así que ahora hoy estoy pintando de manera normal. Continúo agregando el color y extendiéndolo.
Estoy utilizando un pincel de celdas, pero no es obligatorio utilizarlo en este momento, es simplemente lo tenía a la mano y continué trabajando con él. En esta zona estoy agregando un poco de los residuos de mezcla que tengo, que se utilizó en la parte del agua. Te recuerdo que era azul blanco con un mínimo de rojo y un mínimo de amarillo. Esto lo estoy haciendo para aclarar un poco esa zona. Ahora estoy trabajando con un pincel de abanico. Mezclé blanco, agregué un mínimo de amarillo simplemente para mancharlo un poco, y con este color estoy trabajando la zona de luz en las montañas, es la nieve. Me ayudo con un pincel de abanico, que si es obligatorio utilizarlo, no, puedes utilizar el de tu preferencia, ya sea un angular, un plano, un lengua de gato, el que desees. Incluso puedes trabajar esta parte con espátula. Yo no estoy utilizando pinturas demasiado espesas, así que la espátula en mi caso pues no es opción. Así que trabajo con el pincel de abanico. Ahora estoy suavizando y mezclando un poco los colores y me estoy ayudando con el pincel de celdas. Está limpio, sí está húmedo porque ya lo había lavado, pero no tiene excesos de agua, así que simplemente con la pintura húmeda voy dando golpeteo y de esta manera voy a conseguir que tanto el color de la nieve con el color de la base, que aún estaba un poco húmedo, se mezclen un poquito. De esta manera integro y suavizo un poco. Para la zona de sombras, el lado que está recibiendo menos luz de esta montaña, estoy trabajando con una mezcla de azul talo más blanco. Continúo trabajando esta zona con pincel abanico en mi caso, pero ya sabes que puedes utilizar el de tu preferencia o el que te dé más comodidad. Nuevamente utilizo el pincel de celdas para integrar un poco. Agregué un poco de esa pintura que se utilizó en el tono de la sombra azul y blanco y la agregué con el mismo pincel. Esto es porque necesitaba integrar un poco más o aclarar un poco más esa zona. Estoy repasando ahora la parte de luz y lo estoy haciendo utilizando blanco puro. Voy a estar aplicando este blanco puro, pero no voy a cubrir en su totalidad la primera capa que he puesto, que en este caso era blanco con amarillo. Aclaré un poco del tono de base, que en este caso era un violeta oscuro. Te recuerdo que era azul, rojo y negro. Agregué un poquito de blanco a solamente una parte de la mezcla, no completa, la dejo reservada por si la necesito. Y trabajé un poco la falda de esas montañas, así que voy a estar obteniendo un violeta un poco más claro. Voy a aplicar y lo voy a estar integrando un poco con esa zona de nieve. Con suavidad, no estoy haciendo demasiada presión con el pincel. Por aquí ahora estoy utilizando azul más blanco. Lo que hice fue aclarar un poco esa mezcla que utilicé para la sombra y la voy a aplicar sin cubrir en su totalidad la primera que se aplicó. Esto que estoy haciendo aquí es opcional. La mezcla original que se utilizó en la base de la montaña, yo la estoy utilizando para resaltar algunas rocas, porque al trabajar con pincel pues cubrí demasiado. De manera opcional yo voy a nuevamente a marcar esas zonas de piedras. Si tú quedaste satisfecho con el resultado que tenías hasta el momento, pues no tienes que hacer este paso. Yo pues quiero que se vean más zonas oscuras de esa piedra base oscura, así que simplemente me ayudo nuevamente con el pincel de abanico y apliqué un poco de esa base. Estoy repasando también la parte donde utilicé el blanco puro. De ser necesario, pues en mi caso lo fue, pues voy entonces a trabajar un poco la falda de la montaña para ir difuminando y suavizando un poco esa zona. Por aquí estoy utilizando una mezcla nuevamente de azul talo, ahora con negro, para ir trabajando una zona de vegetación ya muy cercana al horizonte. Agregué un poquito más de negro. Voy entonces a ir dando jugando un poco con los tamaños. En este caso son unos pinos a la distancia, así que voy a ir jugando un poco con estos tamaños. También aprovecho para ir haciendo lo que sería el reflejo de estos pinos sobre el agua.
El papel es un poquito más absorbente, así que se tarda uno un poquito más en ocasiones en conseguir algunos efectos, pero sí se pueden lograr con mucha paciencia, claro está. Sigo trabajando esos reflejos. Nuevamente voy con mi pincel lengua de gato, en este caso de cerdas, para ir dando un poco de blanco en esta zona. De esta forma aclaro el agua, doy a entender que hay agua y voy consiguiendo marcar la orilla o la cercanía a la orilla de la misma. Mezclo nuevamente azul phthalo con negro. Agregué un poco de rojo, no demasiado. Tengo una base bastante oscura con la cual voy a comenzar a trabajar la parte de sombra de una vegetación. Más específicamente estoy haciendo unos pinos o un pino. Sigo utilizando el pincel de abanico. El mío en este caso es bastante angosto porque estoy trabajando, ¿verdad? No muy grande, en un formato no demasiado grande. Usted va a utilizar el tamaño dependiendo, ¿verdad?, de lo que le dé más comodidad y del tamaño del formato en el que esté trabajando. Voy simplemente dando un golpeteo en forma de zigzag para dar a entender que estoy haciendo unos pinos. Por aquí estoy agregando otro y va a hacer usted la cantidad de pinos que desee. Simplemente golpeteando, esmanchando en forma de zigzag. Otro más por aquí. Repito el proceso. Todo depende, ¿verdad?, de la cantidad que desee estar haciendo en esta zona. Repaso aquí. Nuevamente me ayudo con una espátula. Otra vez, esto no es obligatorio. Estoy buscando un tono amarronado y lo hago mezclando rojo, en este caso rojo fuego, que es el que tengo, sap cream, y un poquito de amarillo. Con la espátula voy a marcar el tronco de los pinos. Si quiere hacer entender que hay más cantidad de pino de las que verdaderamente pinto, pues simplemente va agregando algunos troncos extra. Aparte de esa mezcla, agregué algo más de amarillo y un poco de blanco, o sea, para aclararlo un poco. Y entonces voy a estar aplicando la mezcla en la parte de los troncos que está recibiendo algo más de luz. Nuevamente voy con el pincel de abanico y estoy mezclando verde vehicle sap cream, agregué un poquito de azul, en este caso azul phthalo, y comienzo a trabajar la vegetación. Nuevamente estoy trabajando en zigzag y voy a buscar no cubrir en su totalidad la mancha oscura que se hizo, la sombra, porque si no, pues no vamos a conseguir el volumen si la cubrimos completamente. Repito el proceso en esta zona. Siempre dejamos entrever el tono más oscuro. Nuevamente mezclé verde con azul y continúo aplicando. Agregué un poco de amarillo, en este caso amarillo de cromo. Usted va a trabajar con el amarillo de su preferencia para ir dando algo de luz en estos pinos. No cubro completamente, entonces el verde que ya se puso en esta zona, aquí puse este color bastante claro. Hago lo propio en el pino del lado izquierdo. Por aquí voy a extender lo que es el suelo. Estoy utilizando el verde, voy a integrar un poquito de negro, la zona más oscura, y en la zona más clara agregué algo de amarillo.
Repaso por aquí un poco más la orilla o borde de este suelo, agregando algo de negro. Está la pintura húmeda, así que este se va a mezclar. Mezclo negro más verde y voy a dar la base de otra zona de vegetación. Simplemente voy haciendo un manchado. Me estoy ayudando con un pincel de abanico, lo voy girando de lado a lado. De esta manera voy obteniendo distintas formas en la vegetación y pareciera que hay variedad y que tiene distintas direcciones. Oscurecí un poco más, agregando algo más de negro. Voy por aquí con un poco de azul, blanco, agregué un poquito de rojo, no demasiado, y con muy poca cantidad de pintura en el pincel voy a ir pintando algunos reflejos sobre el agua. Cuando yo comencé a trabajar esta zona no me percaté bien de la otra zona de vegetación, así que sin querer voy a estar cubriendo esta parte que estoy haciendo ahora, y lo que hago es que más adelante la repito, pero un poquito más hacia la derecha. Así que si quiere dejar este paso para más adelante, puede hacerlo. Por aquí agregué un poco de violeta. Te recuerdo que el violeta se consigue mezclando azul rojo, y en este caso tiene algo de blanco. Como los colores son bastante suaves, pues voy agregando blanco. Por aquí un poco más de azul a la mezcla, algo de blanco, y como no estaba corriendo el pincel adecuadamente, utilicé un mínimo de agua, es una gotita, no es demasiada. Continúo expandiendo o extendiendo el color. Por aquí voy a estar pintando lo que es el reflejo de esta zona de vegetación sobre el agua. Simplemente voy con movimientos en vertical, extendiendo un poco de los mismos tonos que se utilizó en esa zona. Mezclo nuevamente negro con algo de verde y voy a estar dando la base en otra zona que también tiene vegetación. Simplemente son manchas, son golpes. Voy depositando el color, giro un poco el pincel donde necesito dar un poquito de forma y listo. Por aquí estoy utilizando el marrón que utilicé o que preparé ahorita para ir pintando un poco del suelo. Te recuerdo que para este marrón utilicé rojo, verde, tiene algo de amarillo. Si lo quiero un poquito más oscuro, como en este caso, pues tiene algo de negro, no demasiado negro. Por acá también extiendo un poco de ese suelo, tierra en la orilla. Estoy utilizando el pincel de abanico, pero puedes también utilizar una espátula para este paso si deseas. Y claro, cualquier otro clase de pincel que te dé comodidad. Por aquí lo que hice fue aclarar un poquito de la mezcla que utilicé para el suelo, agregando algo de blanco solamente a una parte de ella. Siempre reservo algo por si necesito más adelante. Y entonces di un poco de textura a ese suelo. Ahora estoy dando lo que es volumen en esta parte de la vegetación y estoy aplicando amarillo, tiene un poco de verde. Sigo trabajando con la misma mezcla. El verde que tiene esta mezcla es mínimo. Si los quieres, ¿verdad? Lo puedes hacer un poquito más hacia el verde, puedes agregar un poquito de verde adicional o algún azul. Por aquí estoy aplicando algo de naranja y el naranja se consigue mezclando rojo con amarillo. Sigo trabajando con el naranja. Estoy utilizando para la vegetación el pincel lengua de gato, simplemente dando golpeteos. Yo no agrego demasiada pintura al pincel. Lavé el pincel y ahora mezclo nuevamente amarillo con un mínimo de verde y continúo trabajando
el volumen de la vegetación. Agregué un poquito más de verde a la mezcla. Por aquí estoy trabajando con el naranja. Este naranja, pues primeramente abundó más el rojo y ya luego agregué un poquito más de amarillo. Nuevamente verde. En estos momentos estoy aplicando el sap green o verde vejiga puro. Extiendo por esta zona y para dar algo de volumen pues estoy agregando un poco del amarillo puro. Ese verde aún está húmedo, así que se va a estar mezclando un poco, es lo que yo quiero. Si usted no desea que se le mezclen los colores, simplemente espere un tiempo de secado. Voy a repasar por aquí, a retocar aquellas zonas donde entienda es necesario. Hago lo propio en el otro lado. Voy a trabajar un poquito en la altura y la cantidad de pinos que están en el horizonte, simplemente a esa mezcla inicial que era de azul con negro. Oscurecí un poquito más una parte de ella agregando algo más de negro y me estoy ayudando con la espátula para esto. Si no tienes espátula o no las quieres utilizar, puedes trabajar esta zona con un pincel fino o nuevamente con el pincel de abanico, que fue con lo que se trabajó en esta área. Por aquí voy a repetir lo que había hecho en un momento dado, que dije ya pues tapé con la vegetación que hice. Voy a agregar algunos brillos o reflejos sobre el agua. Estoy trabajando ahora con amarillo y tenía un poquito de verde, un mínimo, y blanco. Ahora estoy agregando o trabajando con esa misma mezcla. Lo que hice fue agregar un poquito mínimo más de verde y continué trabajando de la misma manera. Lo que hago es que voy ajustando las mezclas que tengo, agregando un poquito de blanco para aclarar o cualquier de otro de los colores que necesite, y aplico con muy poca cantidad de pintura en el pincel. Repaso por aquí nuevamente. Lo que estoy haciendo es los reflejos, ya sea de la vegetación o de alguno de los colores del cielo, sobre el agua. Por aquí un poquito más de blanco. Voy a repasar aquellas zonas que a mi entender necesitan. Estoy agregando un poquito de naranja aquí. Este naranja pues le predomina un poco más el amarillo. Te recuerdo que el naranja se consigue mezclando rojo y amarillo. Una vez que vaya terminando de repasar lo que se entienda sea necesario, se va a estar trabajando luego en lo que será la línea del agua o el borde, el movimiento, y lo voy a hacer utilizando blanco. Yo me voy a ayudar con una espátula, no es obligatorio utilizarlo o hacerlo de esta manera. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.